El día de hoy vamos a aprender a tejer esta hermosa chaquetita a crochet para un bebé de 6 a 12 meses aproximadamente. Para esto vamos a utilizar 110 gramos de lana o hilo en número 3, ganchillo número 3, botones, tijera, marcadores. También les estamos dejando un guía de medidas aproximadas. Vamos a comenzar por el cuello. Para nuestro proyecto necesitamos 26 centímetros. Para eso hacemos una hilera de 61 cadenas. Aquí tenemos las 61 cadenas. Ahora levantamos 2 cadenas más y trabajamos en este punto. Tejemos punto alto. Vamos a tejer toda esta fila punto alto. Así continuamos tejiendo punto por punto un punto alto. Tenemos 5 puntos altos sin contar las cadenas. Vamos a tejer punto alto hasta el final de fila. Aquí tenemos lista la primera fila de punto alto. Medimos y vemos que tenemos 26 centímetros. Ahora vamos a hacer separaciones con marcadores. Aquí tenemos 10 puntos para la parte delantera. Y aquí tenemos 11 puntos para la parte de la manguita. Y aquí tenemos 19 puntos para la parte de la espalda. Y aquí tenemos 11 puntos para la parte de la otra manguita. Y aquí en esta última parte tenemos 10 puntos para la otra delantera. Ahora continuamos. Levantamos 2 cadenas. Volteamos tejido. Y vamos a trabajar en una sola hebra. Solo tomamos la hebra delantera. Vamos a tejer punto medio alto o media vareta desde el primer punto. Vamos a tejer 9 puntos, sin contar las cadenas como punto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tenemos los 9 puntos. Ahora aquí en el 10º punto vamos a tejer 2 puntos medio alto. En el mismo punto tejemos otro punto medio alto. Hacemos 2 cadenas y en el siguiente punto igual tejemos 2 puntos medio alto. Y así tenemos esta parte. Y continuamos tejiendo punto medio alto. Recuerden que siempre tejemos tomando solo una hebra, la hebra delantera. Así continuamos hasta el otro marcador. Una vez lista esta parte, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el marcador anterior. Aquí donde está el marcador, tejemos 2 puntos medio alto. En el mismo punto tejemos otro punto medio alto. Hacemos 2 cadenas y en el siguiente punto igual tejemos 2 puntos medio alto. Y en los siguientes puntos tejemos punto medio alto o media vareta. Recuerden que en esta fila tomamos solo la hebra delantera. Y así nos va quedando por este lado. Y continuamos hasta el siguiente marcador. Una vez lista,
vamos a repetir lo mismo que hicimos en esta parte. En este punto de aquí y en este otro punto repetimos lo mismo y tejemos hasta el final. Aquí ya tenemos lista esta parte. Hemos hecho lo mismo aquí y aquí. En las 4 separaciones hemos trabajado de la misma manera. Continuamos. Levantamos 2 cadenas, volteamos tejido y siempre trabajamos desde el primer punto. Tejemos un punto bajo. Ahora vamos a trabajar en esta hebra de aquí abajo. Nos guiamos de este punto y trabajamos aquí abajo. Y tomamos esta hebra y tejemos un punto alto. Ahora en el siguiente punto tejemos un punto bajo. Y así tenemos esta parte. Esa es la secuencia que vamos a repetir. Nos guiamos del siguiente punto y trabajamos en esta hebra. Tejemos un punto alto y en el siguiente punto tejemos un punto bajo. Esa es la secuencia que vamos a repetir. Tejemos un punto alto y en el siguiente punto tejemos un punto bajo. Así trabajamos hasta este punto. Ahora aquí este último punto tejemos punto bajo. Y así tenemos en esta parte 5 motivos. Ahora vamos a trabajar sobre estas cadenas. Tejemos un punto medio alto, 2 cadenas y otro punto medio alto. Y tenemos un abanico de 2 puntos separado por 2 cadenas. Ahora aquí tenemos 2 puntos. En este punto tejemos un punto bajo. Ahora aquí en el siguiente punto trabajamos en la hebra de abajo. Fíjense bien, la hebra de aquí corresponde a este punto y a este punto corresponde esta hebra. Y trabajamos ahí, tejemos un punto alto. Y en el siguiente punto tejemos un punto bajo. Y así continuamos. Punto alto y un punto bajo. Nos guiamos de las hebras. Dejamos libre una hebra y trabajamos aquí. Un punto alto. Un punto bajo. Igual nos guiamos de este punto y trabajamos aquí abajo. Así continuamos hasta este punto. Y aquí tenemos 6 motivos. Y ahora aquí en esta cadena vamos a trabajar lo mismo que en el anterior. Un punto medio alto, 2 cadenas y otro punto medio alto. Y tenemos otro abanico. Y trabajamos de la misma manera que el anterior. Un punto bajo y trabajamos aquí en esta hebra. Un punto alto. Un punto bajo y un punto alto. Punto bajo, punto alto. Punto bajo. Por este lado va quedando de esta manera. Aquí están los puntos que dejamos libre, los puntos que tejemos en las hebras de abajo. Y así vamos a continuar repitiendo lo mismo en cada una de estas partes. Aquí ya tenemos lista esta parte. Hemos trabajado lo mismo en cada una de estas partes. Continuamos. Levantamos 2 cadenas,
Volteamos tejido, trabajamos en una sola hebra, la hebra de adelante. Tejemos punto medio alto, punto por punto solo tejemos punto medio alto. Vamos a tejer hasta este punto. Aquí tenemos lista esta parte y por este lado nos queda de esta manera las hebras donde vamos a trabajar en la siguiente fila. Ahora encima de estas cadenas vamos a tejer un punto medio alto, 2 cadenas y otro punto medio alto. Ahora vamos a continuar trabajando en una sola hebra. Punto por punto tejemos punto medio alto. Así continuamos trabajando en cada una de estas partes. Hacemos lo mismo aquí y hacemos lo mismo aquí. Y tejemos hasta el final. Aquí ya tenemos lista esta fila. Ahora levantamos 2 cadenas, volteamos tejido y siempre trabajamos desde el primer punto. Tejemos un punto bajo. Ahora nos guiamos de este punto. Trabajamos aquí en esta hebra. Tejemos un punto alto. Ahora en el siguiente punto un punto bajo. Ahora en la hebra de abajo un punto alto. Un punto bajo. Esa es la secuencia que vamos a repetir hasta aquí. Aquí ya tenemos lista esta parte. Aquí teníamos 5 motivos. Ahora en esta fila tenemos 6 motivos. Así va incrementando un motivo en cada vuelta. Ahora aquí tejemos un punto medio alto, 2 cadenas y otro punto medio alto. Ahora en el siguiente punto, un punto bajo. Hemos trabajado sobre este punto. Ahora debajo de este punto tomamos esta hebra. Tejemos punto alto. Punto bajo. Ahora es más fácil guiarse de este punto. Tomamos esta hebra, tejemos punto alto. Punto bajo. Y así continuamos trabajando hasta aquí. Aquí ya tenemos lista esta parte. Aquí abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos. Y aquí arriba debemos tener 8 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 motivos. Se ha aumentado 2 motivos más. Así va a ir aumentando en cada vuelta 2 motivos más. Y así vamos a continuar tejiendo hasta tener 12 centímetros en esta parte del canesú. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora medimos y vemos que tenemos 12 centímetros. Y vamos a tejer una vuelta más para hacer la unión. Vamos a hacer las separaciones para las manguitas. Continuamos tejiendo hasta este punto. Levantamos 2 cadenas. Volteamos tejido y continuamos con la secuencia. Punto bajo y en esta hebra tejemos un punto alto. Punto bajo
punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo, y así continuamos hasta aquí. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora vamos a unir este punto, dejamos libre todo esto y unimos con este otro punto. Tejemos un punto medio alto y hacemos 5 cadenas para la sisa. Y unimos con este punto. Tejemos punto medio alto. Y continuamos con la secuencia, un punto bajo y en esta hebra un punto alto. Un punto bajo, un punto alto. Punto bajo. Y así tenemos separada para lo que será nuestra manguita. Y así continuamos tejiendo la misma secuencia. Y en esta parte para la otra manguita vamos a repetir lo mismo que hicimos en esta parte. Vamos a unir tal cual como hemos unido. Y vamos a tejer hasta el final. Aquí ya tenemos lista esta parte. Tenemos las 2 separaciones para las manguitas. Y vamos a continuar tejiendo los motivos. Levantamos 2 cadenas. Volteamos tejido y siempre tejemos desde el primer punto. En esta fila toca tejer en una sola hebra. Tejemos punto medio alto. Recuerden que solo tomamos una sola hebra. Y así continuamos tejiendo punto medio alto. Vamos a tejer hasta este punto y les muestro cómo tejemos esta parte. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora aquí en estas cadenas solo tejemos punto medio alto en cada punto. 2, 3, 4, 5. Y continuamos tejiendo en estos puntos. Tejemos punto medio alto. Y así vamos a continuar tejiendo. En esta parte de las cadenas igual tejemos 5 puntos medio alto. Y tejemos hasta el final. Como vemos aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora levantamos 2 cadenas, volteamos tejido y continuamos con la secuencia del motivo. Punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo y así continuamos hasta aquí. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora aquí tejemos un punto bajo y en esta hebra de aquí abajo tejemos el punto alto. Punto bajo y así se forma el motivo. Y así continuamos punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo. Como vemos, continuamos con la secuencia del motivo. Y así nos va quedando esta parte del cuerpo.
Y vamos a repetir lo mismo de la secuencia del motivo en toda esta parte. Aquí ya tenemos lista toda esta parte. Y ahora vamos a continuar tejiendo lo mismo hasta alcanzar la altura que necesitamos para nuestro proyecto. Aquí ya tenemos lista esta parte. Medimos y vemos que tenemos 28 centímetros de largo. Vamos a tejer 2 centímetros más en otro color para tener los 30 centímetros. Ahora aquí, para cambiar de color, tomamos estos 2 puntos y con otro color de hilo jalamos hilo. Levantamos 2 cadenas, volteamos tejido y continuamos con la secuencia del motivo. Tejemos punto medio alto en una sola hebra, en la hebra delantera. Estas hebras que tenemos siempre tratamos de esconder mientras vamos trabajando. Así vamos a continuar con la secuencia hasta tener 2 motivos más en color blanco. Aquí ya tenemos lista esta parte. Tenemos los 2 motivos más. Ahora por este lado vamos a hacer el borde para los botones y ojales. Para eso comenzamos jalando hilo en este punto y hacemos una cadena. Y en el siguiente punto tejemos punto bajo. Ahora nos guiamos de este motivo. Por cada motivo vamos a tejer 2 puntos bajos. 1, 2. 1, 2. Aquí en este motivo igual buscamos 2 puntos y tejemos punto bajo. Así vamos a continuar por todo este lado. Tejemos hasta el otro borde. Una vez lista esta parte, hemos dividido con marcadores en 4 partes iguales. Y donde tenemos los marcadores vamos a hacer los ojalitos. Para eso en el primer punto tejemos punto bajo y aquí donde estaba el marcador, en ese punto vamos a dejar libre. Hacemos 2 cadenas y vamos a dejar 2 puntos libres. Y tenemos un ojalito. Si tienen un botón más pequeño, solo dejan libre un solo punto. En mi caso, para mi proyecto tengo botones grandes y por eso estoy dejando 2 puntos libres. Continuamos tejiendo punto bajo en cada punto. Solo tejemos punto bajo hasta el otro marcador. Y aquí donde teníamos el marcador, igual hacemos 2 cadenas y dejamos libre 2 puntos. Y tejemos punto bajo. Y tenemos otro ojalito. Y así vamos a continuar haciendo lo mismo en cada marcador. Aquí ya tenemos lista la fila de los ojalitos. Ahora en esta fila, en esta parte de las cadenas, vamos a tejer 2 puntos bajo. Y continuamos tejiendo punto bajo en cada uno de los puntos. Y así continuamos tejiendo toda la fila. Aquí ya tenemos lista esta parte de los ojalitos. Y por este lado hemos tejido 3 filas de punto bajo. Es donde irán los botones. Si ustedes están tejiendo para una niña, los ojales van en el lado derecho.
Y por este lado del cuello igual hemos tejido 3 filas en punto bajo. Ahora vamos a tejer la parte de la manguita. Recuerden que aquí tenemos 5 puntos. Tomamos el punto medio y aquí comenzamos tomando el tercer punto. Levantamos una cadena y aquí vamos a disminuir un punto. Jalamos aquí en este punto y jalamos aquí en este otro punto. Y cerramos todo y vamos a saltar este punto y tejemos punto bajo. Ahora aquí en esta hebra tejemos punto alto, punto bajo, punto alto. Como vemos, continuamos con la secuencia del motivo. Punto alto, punto bajo. En esta parte hemos disminuido puntos para que nuestra manguita no nos quede muy ancha. Así continuamos con la secuencia del motivo hasta este punto. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora en esta parte de la sisa, jalamos hilo en este punto y jalamos hilo en este otro punto. Y cerramos y así hemos disminuido un punto. Y en estos dos puntos hacemos lo mismo. Y ahora aquí tenemos la cadena donde hemos iniciado. Y ahí vamos a cerrar la vuelta. Ahora levantamos 2 cadenas y esta parte vamos a continuar con la vuelta. Se puede hacer dando la vuelta y continuar con la secuencia del diseño, pero en mi caso voy a continuar cerrando para no hacer costura en esta parte. Como estamos continuando por el mismo lado, vamos a tomar la hebra posterior. Ya no tomamos la hebra delantera, solo tomamos la hebra posterior y tejemos punto medio alto. Solo tejemos punto por punto, punto medio alto. La diferencia en esta vuelta va a ser que tejamos en la hebra posterior. Así continuamos tejiendo solo punto medio alto por toda esta fila. Vamos a tejer hasta el final de fila. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora aquí unimos en la segunda cadena con un deslizado. Ahora en esta fila levantamos una cadena y toca tejer en esta hebra y tejemos un punto alto. Punto bajo y aquí en esta hebra punto alto. Punto bajo y aquí encima de este punto, punto alto. Punto bajo y así continuamos con la secuencia del motivo. Y así vamos a continuar trabajando hasta alcanzar la altura que necesitamos. En mi caso necesito 17 centímetros. Aquí ya tenemos lista nuestra manguita. Medimos y vemos que tenemos 14 centímetros en color celeste y más el borde de color blanco tenemos 17 centímetros. Y aquí desde el cuello tenemos 27 centímetros aproximadamente. Ahora vamos a tejer un borde con el mismo color celeste. Unimos esta parte con un deslizado
Levantamos 2 cadenas y vamos a tomar esta cadena y este punto y jalamos hilo y cerramos. Repetimos, tomamos esta hebra y el siguiente punto, jalamos hilo y deslizamos y cerramos. Esa es la secuencia que vamos a repetir. Y así nos va quedando. Repetimos lo mismo por todo el borde. Y así tenemos listo nuestro borde. Ahora en la parte de los ojales también vamos a hacer lo mismo. Como vemos, estamos tejiendo lo mismo por todo el borde de la chaquetita. Y aquí en las esquinas vamos a tejer 2 puntos en un solo punto. Y así vamos a continuar hasta este punto. Y vamos a coser los botones y vamos a adornar con un osito. El tutorial del osito les estaré dejando en la cajita de descripción. Si les gustó el video, no se olviden de valorarnos y dejarnos su comentario si desean otro tutorial.